Muy bien, quedamos en el capítulo 4 de Hebreos, ahí estamos, no hemos avanzado de allí. Y la pregunta que tengo para hacerles, bueno, ya les dije que cuando estaban o habían tenido un día difícil y tal vez cansados. A esa otra pregunta que ya me dieron por respuesta, algunos que sí, otros pues no están tan. Pero ¿qué hace usted? ¿Qué hace Hernando cuando tiene un día muy difícil? ¿Qué hace cuando ya termina su jornada con el cuerpo cansado, la mente tal vez también? ¿Qué hace Hernando? ¿Y qué es lo que usted pretende hacer cuando llega, se baña, se quita todo encima? ¿Quiere olvidarse de todo? Ok, no quiere tener más ese peso sobre su vida. ¿Qué hace alguien de los que está aquí? A ver, Edison, ¿qué haces tú cuando terminas un día así como muy cansado? ¿Qué es lo que quieres? Ajá. Quiere reposar. Uy, eso me gustó, esa expresión me gusta. ¿Y una dama? ¿Qué hace una dama después de que termina un día así bastante demandante? ¿Qué quiere? Por lo menos si no lo puede hacer, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que anhela? Que la atiendan, que la dejen tranquila y que la dejen descansar. Uy, esas son muy demandantes las señoras. Yo por eso casi no le pregunto. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo le pregunto a los señores porque son puntuales. Pero la señora, yo dije, ¿qué quiere hacer? Y ella dijo que la atiendan, que la consientan, que la dejen descansar, que no le hagan ruido. Bueno, sabe que hoy el tema tiene que ver con esa realidad que todos enfrentamos. El tema hoy es el reposo. El reposo. Y básicamente Edison me dijo, yo lo que quiero es reposar. Reposar. Interpretamos por reposo descanso. Interpretamos por reposo un estado de ¿qué? De quietud. Interpretamos por reposo también relax total. Bueno, ¿cómo reponernos en las fuerzas? Pero por medio de un descanso o por medio de un cambio de actividad o más bien de la inactividad. Aunque algunos creen que, y yo he escuchado, que después de un día muy difícil de trabajo, lo único que quieren es subirse en una bicicleta e ir a pedalear, pedalear, pedalear. Yo digo, wow, eso es de otra. ¿Sí? Regularmente todos asociamos el reposo con quietud y con inactividad. ¿Y ustedes sí saben que Hebreos nos habla de reposo? ¿Ustedes creen que el Señor desde el principio de la creación pensó en que el hombre debía reposar? ¿Ustedes creen que eso estuvo desde el principio como plan? ¿El reposo? Sí, ciertamente desde siempre nuestro Señor pensó en nosotros. Tal vez no como nosotros pensamos del reposo, pero Dios desde el principio sí planeó para el hombre reposo. Reposo. El detalle está que el hombre mismo, para quien fue diseñado el reposo, el mismo hombre decidió por medio de la desobediencia y perdió ese reposo original. El hombre entonces desobedeció y perdió su original reposo. ¡Wow! Entonces ya sabemos de dónde viene tanto cansancio. ¿Hay niños aquí cansados? ¡Ah! ¡Tremendo! ¿Hay jovencitos cansados? ¿Hay señores cansados?
No, señores, ya respondieron las señoras, vea. No esperaron el turno. ¿Hay señoras cansadas? ¿Sabe por qué? Hoy meditaba sobre esto. Cuánto cansancio nuestro es efecto de tal vez de la misma condición del principio, de cómo mientras Dios planeó reposo para nosotros, nosotros hemos decidido perder el reposo. Así que, mis amados, vamos a leer las Escrituras. Y mientras leemos las Escrituras, en la porción que vamos a estar, usted va a tratar de mantener su enfoque en lo que nos está hablando la palabra, y en medio de ello usted me va a decir cuál es la palabra clave en ese capítulo. Capítulo 4 de Hebreos, versículo 1 hasta el versículo 13, vamos a tratar de meditar en esta noche. Por favor, manténgase muy, pero muy atento hoy. Dice así la palabra del Señor. Lo leemos todos en voz alta, por favor. A la voz de tres. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de ¿qué? De la desobediencia. Otra vez determina un día. ¿Cuándo es el día? Hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Muy bien, ¿cuál será la palabra persistente en esta porción que leímos? Reposo, ¿cierto? Reposo, reposo. Y frente a esa verdad, en eso que leímos está determinado por lo menos tres formas de reposo para el ser humano. Desde el principio han estado, desde siempre han estado. Así que yo quiero hablarle por lo menos de tres formas de reposo. Hay reposo terrenal, que tiene que ver con el hoy. ¿Cuántos están cansaditos hoy?
Y como están cansaditos hoy, cuando lleguen a la casita, ¿qué van a hacer? Reposar. ¿Cómo es una de las maneras como reposamos los seres humanos cuando ya llegamos en la noche, después de que ya terminamos todo nuestro trabajo? Durmiendo, acostándonos, ¿cierto? Muchachos, a propósito, no es que nos acostemos a chatear, ni a jugar, ni a nada, ni a navegar, ni los señores tampoco, ni las señoras tampoco. Nosotros vamos a reposar y es a desprendernos, como dijo el hermano Hernando, a olvidarnos de todo. Así debe ser el reposo físico de nosotros, dejando todo atrás, y solo debe haber de pronto una conexión y es con nuestro Señor, y se acabó. Por eso es que muchos no reposan hoy, ni siquiera físicamente. No pueden reposar físicamente porque no logran cerrar el paso a todas esas cosas. Así que uno de los reposos que tiene todo ser humano es el reposo terrenal. Está también el reposo espiritual, que también tiene que ver con el hoy. El reposo espiritual y el reposo terrenal es en el día a día, en el momento a momento, y ahorita luego vamos a ver de qué se trata cada cosa. Pero también hay un reposo eterno, a propósito, es tan real, que todos en las funerarias se atreven a decir que el que murió se fue al descanso eterno. Todos se atreven a asegurar tal cosa. Pero la palabra del Señor nos habla en el capítulo 4 que muchos perdieron ese reposo. Así que aunque en todos los carteles aparezca que descansa en paz, yo creo que no es tan cierto. Sí hay una oportunidad de descanso eterno, pero la palabra del Señor dice cómo es. Así que, hablando de esa verdad, el reposo terrenal tiene que ver con el hoy, con el momento, con el ahora, con el cansancio que tenemos en nuestra parte física y como Dios lo diseñó todo. Las mismas escrituras dicen que 12 horas le quedan al hombre para que invierta en su trabajo, pero terminadas esas 12, mire que el Señor, hasta en las escrituras aparecen 12. Gracias a Dios nosotros tenemos 8 horas, ¿no? ¿Sí son 8 laborales? ¿Menos de 8? Oh, una hora de descanso. Bueno, fíjese. Entonces, mis amados, para la parte física también hay unas leyes, tanto de parte del mismo creador como las leyes humanas, donde señalan un descanso o un reposo físico, pero también el reposo espiritual, y les hablaba que esos dos primeros reposos son del hoy, pero el reposo eterno señala un mañana. Pero para llegar a ese mañana primero tenemos que estar en el reposo espiritual hoy, para que podamos conectar con el reposo eterno de mañana. No hay una desconexión entre ese tipo de reposo. ¿Les parece bueno eso? Yo voy a hablarles un poco de esa realidad, mis amados. En Génesis capítulo 2, versículo 15, de manera clara, Dios creó al hombre y pensó para el hombre una vida de reposo. Creó al hombre y creó junto con el hombre una forma de vida donde él podía desarrollarse, donde él podía ser lo suficientemente productivo, pero vivir en reposo. Dice la palabra que tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso ¿dónde? En el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y lo que hacía Adán era tener un trabajo. Hasta ahí tenía un desarrollo personal, tenía un desarrollo de sus habilidades en el huerto del Edén, bajo la sombra, sin ningún tipo de exageración ni exposición al daño físico, sino que en una constante vía de reposo, el hombre se mantendría
desarrollándose de una manera especial. Pero el hombre desobedeció al Señor. Y entonces mire lo que le sucede ahora en el capítulo 3 de Génesis, capítulo 3, versículo 17 al 19. Aquí es donde dice, los señores, que por culpa de las señoras es que todos nos cansamos. Y por eso nosotras somos las primeras en levantarnos y las últimas en acostarnos. Dice, pero en mi casa no es así, yo no sé, yo estoy hablando de cosas que yo he escuchado. Y dice la palabra del Señor así. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Sigamos. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverá. ¿Qué queda entre el capítulo 2, versículo 15 y el capítulo 3, versículo 17 al 19? ¿Cómo era el trabajo de Adán o cómo era su desarrollo al principio? ¿En reposo o no? Sí, en reposo. Pero con la desobediencia, escuchen atentamente, la desobediencia aplica para todo. ¿Cuántos quieren una vida difícil? ¿Nadie quiere una vida difícil? ¿Por qué desobedecemos? Porque la vida de Adán como primer hombre sobre la tierra no era una vida difícil. Era una vida donde él podía desarrollarse, enseñorear, donde él podía administrar, donde él podía tener libertad y no estaba bajo un yugo tan fuerte y tan arduo como el que le correspondió después de que desobedeció. Escuchen. Y aquí quiero dirigirme a los chicos también y a los adultos, pero de una manera muy especial quiero hablarle a los más chicos. A veces, ¿qué fue lo que pasó a Adán? ¿Adán obedeció o no obedeció? Quiero que se detenga, no responda tan rápido. ¿Adán obedeció o no obedeció? Obedeció a quien no debió obedecer. Y ahí estuvo su problema. El problema es que ese patrón lo seguimos practicando. Ustedes son más fáciles de obedecer voces que no tienen por qué obedecer. Somos más fáciles de obedecer voces que no son las que debemos obedecer. En cambio, la voz de Dios, la voz de la palabra, esa no la queremos obedecer. No queremos. El problema está ahí, que podemos ser obedientes a lo que no debemos obedecer. Entonces en el colegio hay un niño más chiflis que usted y el chiflis dice, vayamos a hacer tal cosa. Y usted dice, uy, sí, vamos. Eso suena como divertido. Pero la palabra del Señor y los padres le han dicho antes de salir, ojo con lo que va a hacer. Ya sabe, usted me hace el favor y se mantiene disciplinado, juicioso, deje de estar hablando tanto, deje de estar corriendo, pero como el amiguito fue el que dijo, corramos como locos. Entonces usted desobedece la voz de los padres, desobedece la voz del Señor en su palabra y obedece voces que no se deben obedecer. Y eso aplica para todos nosotros, para los adultos también. La tierra misma sufrió por causa de la desobediencia. Desde ese día hasta este día, todo el mundo perdió su reposo. Todo cuanto fue creado perdió el reposo. Y por eso las Escrituras dicen que la misma tierra gime. La misma tierra desespera porque la tierra está cansada.
Está cansada de llevar la maldición y el yugo de la esclavitud del pecado que existió desde ese mismo momento. Mis amados, así que nosotros podemos trabajar, podemos hacer todo lo que hacemos, y tal vez lo hacemos con mucho gusto muchas veces y otras veces con mucho disgusto, pero siempre vamos a padecer de la misma situación. Necesitamos lo que perdimos. Necesitamos ¿qué? Reposo. Y quiero hablarles rápidamente de algo que no es tan determinante, pero para el ser humano sí es muy determinante. Para el Señor no. El reposo terrenal. Hablando Hebreos de... ¿Cuál es el espejo que nos está mostrando Hebreos? ¿De quién nos ha venido hablando? ¿De quién? Del pueblo de Israel. Cómo el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y cómo el pueblo en la travesía hacia la tierra prometida, hacia la tierra que fluye leche y miel, que Dios le prometió a sus padres, cómo ellos durante esa travesía, ellos han practicado por lo menos dos cosas. Uno, han descuidado el plan de Dios para ellos. Y dos, se han alejado de Dios, que es ser infieles a Él. Y ahora vamos a ponernos en el contexto de cuál era el reposo que el Señor había prometido, el reposo terrenal que había prometido para el pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 al 11, vamos a estar leyendo ahorita. Sin embargo, voy a adelantarme con el versículo 3 al 5 del 4, mientras Emanuel pone, ok, Emanuel, voy a leerles Hebreos 4, versículo 3 al 5, tenga pendiente, dice así: pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré, en mi ira no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mismo mundo. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Josué había asumido el liderazgo cuando murió Moisés para introducir, de hecho, él asumió el liderazgo y asumió el llamado y el encargo que le hizo Dios mismo. Ya mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú, Josué, levántate y lleva al pueblo a la tierra. Esfuérzate, sé muy valiente en hacer todo lo que está en la palabra, porque tú repartirás al pueblo la tierra que les prometí. Pero antes de esto ya el Señor les había hablado y le había puesto las condiciones de cómo era que ellos tenían que vivir para poder disfrutar el reposo terrenal. Y aquí vamos entonces a leer Deuteronomio capítulo 6, desde el versículo 10 al 11, que son solo 2 versículos. Dice así la indicación que ellos habían recibido: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Sigamos adelante, yo le digo hasta dónde se va a detener. Cuídate de qué. Cuídate de qué. De no olvidarte de quién. De Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto. ¿De casa de qué? De servidumbre. Sigamos. A Jehová tu Dios temerás y solo a Él servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros entornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. ¿Y qué fue lo que juró el Señor? No entrarán
en mi reposo. La razón es porque el Señor dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentáis en Masá. Hasta allí. Así que el encargo de Josué era introducirlos, era conducirlos en lo que ya les quedaba de travesía en el desierto y introducirlos a la tierra prometida. ¿Cómo iban a ellos? ¿Cómo les iba a cambiar la vida? ¿A favor o en contra? A favor, ya no estarían en el desierto, ya no estarían soportando el sol tan fuerte. Canaán les proporcionaría reposo físico. Canaán era la promesa de Dios para el pueblo de Israel de que reposarían ahora físicamente también, porque ya no estarían en tierra de esclavitud, en casa de esclavitud, sino que ya encontrarían una ciudad totalmente construida, cultivada. Ya ellos vendrían solo ¿a qué? A cosechar. A cosechar. Cambiarían y descansarían de toda la travesía por el desierto. Llegarían mucho más fácil a descansar día a día a sus casas. En el desierto les correspondía o les tocaba vivir o habitar en medio de tiendas. ¿Cuántos han hecho camping alguna vez? ¿O han dormido en una carpa? Es molesto, a mí no me gustó, yo lo probé y no sé, eso es como cuestión de gustos. Yo no cambio mi cama por nada del mundo. Yo no cambio mi cama por nada, hermano, por nada. Pero es por nada. Yo debía estar ayer en Sabana de Torres, temprano. Y entonces mis compañeros llegaron, los del equipo llegaron el domingo, el lunes, por la noche. Y entonces a mí me dijeron, viaje para que llegue y duerma, descanse, y de ahí, yo dije, no, a mí no me importa levantarme a las 4 de la mañana, pero yo mi cama no la dejo. No, que hotel, no, podrá ser muy bonito el hotel, pero yo en mi cama, yo podía irme en 1 hora y 20 minutos, y yo podía estar allá. Estuve en su tierra. Así que el lugar de nuestro reposo es un lugar como sagrado. Y nunca cambiaría si yo estoy viajando y puedo regresarme inmediatamente para dormir, para llegar a mi cama a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, no me importa. Llego a mi lugar, porque no hay mejor lugar que mi propia casa, que mi propia cama. Bueno, los israelitas dejarían ya para siempre el desierto, las carpas incómodas, el tierrero. Yo no me imagino todo ese tierrero. Ahora vivirían en casas lujosas, en casas especiales. Tendrían un ambiente mucho mejor. El clima del desierto y el clima de Canaán, yo creo que tenían una diferencia mayúscula. Y así sucesivamente, mis hermanos, la vida en Canaán era más reposada que la vida de Egipto y la vida en el desierto. Ahí hay una connotación muy especial, mis amados. El Señor sí guarda a los suyos. El Señor sí toma cuidado de los suyos. El Señor sí tiene planes de bien y no de mal. El Señor desde siempre sí ha preparado para nosotros un desarrollo especial y sabio. Pero ¿quiénes son los que hemos cambiado todo y hemos entorpecido todo? Nosotros. Y yo no temo equivocarme, pero muchas de nuestras situaciones que nos roban el reposo es por causa de nuestras decisiones. Yo no temo decir que el 99.9%. Si usted ha perdido la capacidad de reposar, aún físicamente, le corresponde a sus decisiones. Muchos de ustedes se han endeudado hasta donde no pueden y por eso van a tener que trabajar más de lo que deben. Muchos de ustedes han tomado decisiones sin consultarle al dueño de sus vidas y por esa razón hoy no tienen el reposo que quisieran. Han hecho negocios
Le han comprado a sus hijos cosas. Han invertido su recurso terrenal, físico, y lo han administrado mal por causa de sus mismas desobediencias o malas decisiones. ¿Sí nos pasa así o no? Perdemos aún esa bendición con la que el Señor nos ha creado. Sin embargo, mis amados, Dios es el que nos da el reposo diario y nos provee por medio de sus grandes misericordias. Por sus grandes misericordias. Y en medio de todo, por mucha escasez, yo siempre le dije a mis hijos, por mucha escasez que nosotros hayamos tenido que vivir, yo creo que nosotros no conocemos qué es hambre. Porque Dios ha visitado nuestra tierra con grande misericordia. Y no sabemos qué es hambre. Y rogándole a Él no nos permita pasar por esto. Pero nosotros no sabemos qué es hambre. Lo que tenemos es muchas ganas de comer lo que se nos antoja. Pero hambre no. Nada más mírese usted cómo está de redondito. ¿Qué hambre va a haber pasado usted? Y yo también. ¿Cierto? Amados, y aunque este no es el enfoque más importante del capítulo 4 de Hebreos, ni para el Señor es lo único que para Él representa importancia, sí quiero decirle que para nosotros, para muchos, el reposo terrenal se ha vuelto el todo. Y por eso muchos siguen haciendo mal las cosas. Entonces se sienten cansados en la parte física, en la parte terrenal, y dice lo que necesitamos es como irnos de vacaciones. Entonces van y buscan un plan y luego pasan la tarjeta así, pago, todo incluido. ¡Uy, qué maravilla de reposo! ¡Qué reposo! Ahora sí, lo que me merezco, después de tanto trabajo, lo que me merezco. Y nos fuimos de reposo. Y después de que reposamos 3 días o 4 días, venimos a trabajar a pagar el reposo. Y llegamos cansados de ese reposo. Escuchen, porque a nosotros nos parece que lo más importante en la vida es el reposo físico, el reposo terrenal. Y ciertamente, si Dios le da a usted y a mí la capacidad de administrar bien, y si podemos en nuestra administración hacerlo bien, pues nada de malo tiene que puedan ir ustedes y pasar un tiempo tranquilos. Pero explíqueme, ¿cuál tiempo tranquilo si usted ya sabe que en esa tarjeta le cargaron esta vida y la otra? Para volver a salir a reposo, va a tener que esperar que pase un buen rato. Para volver a... Las incoherencias, ¿cierto? Las incoherencias. Porque el enfoque está en el reposo, que finalmente no es lo que el cuerpo le está pidiendo. Usted está sometiendo su cuerpo a un extremo de fatiga y de cansancio porque no obedece la voz de Dios, porque no está atento. Pero los otros 2 reposos nos van a poner en sintonía con la verdad que sí sigue. Aunque para muchos hermanos el reposo terrenal es todo, en Hebreos el reposo terrenal es nada. Porque usted se pone a buscar aquí el reposo terrenal en lo que leímos y el enfoque no está en ese norte. Era la promesa que fuera la tierra de Canaán, pero no lo era todo. Segundo reposo, el reposo espiritual. Miremos capítulo 4, versículos 6 al 8. Dice así la palabra del Señor. 6 al 8 del capítulo 4 de Hebreos. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ¿en quién? En el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron, ¿por causa de qué? De la desobediencia. Otra vez
termina un día, otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que Josué lideró el pueblo de Israel y por muchos años después también David se refiere, y en el Salmo 95 vuelve a aparecer esa realidad y vuelve el salmista a recordarnos que es necesario tener la conexión de la verdadera necesidad del ser humano frente al reposo. El reposo que el ser humano necesita más que físico es el reposo espiritual. Yo siempre les pongo este ejemplo. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que están de pronto reposando, descansando, y mientras están allí sentados haciendo cualquier cosa, se levantan, van a la nevera, abren la nevera, miran la nevera, cierran la nevera y van y se sientan? Pero al rato vuelve la misma sensación, la misma inquietud, se para, abre la nevera que ya usted miró, que ya usted observó que hay, ya usted sabe que hay, pero vuelve y la abre, y es capaz que vuelve y la cierra y vuelve y se sienta. ¿Nunca le ha pasado eso? ¿Sí les ha pasado eso? ¿Por qué no digan la verdad? Sí, a mí me ha pasado. Y entonces usted dice, voy a tomar otra vez agua. Usted tomará la primera vez, pero la segunda vez va y usted, otro vaso de agua, no. Le echa azúcar para cambiarla. Amados, ¿usted sabe cuál es ese mensaje? Su alma. Su alma. Y como el cuerpo es el lenguaje del alma, entonces su cuerpo va y hace eso, una búsqueda. Pero en esa búsqueda, ¿sabe usted que no hay nada de lo que está allá que sea lo que sacie su deseo, su alma, su necesidad? Ese es un ejemplo de lo más básico que hay. Y no sé si usted le ha dicho a los niños, pero ¿por qué vuelve a abrir la nevera otra vez abriendo la nevera? ¿Algún niño le han dicho así? Otra vez abriendo la nevera. Es la misma situación. Todos tenemos una necesidad permanente dentro de nosotros, y es la necesidad espiritual, que no se logra discernir si nosotros no tenemos el entendimiento de que nuestra alma necesita a Dios. No necesita nada terrenal. Miren lo que dice el salmista entonces en el 95, Salmo 95. Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, versículo siguiente, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Vuelve la situación. El tema es que no logramos interpretar que lo que está hablando a nuestra alma es la voz de Dios, y que lo que está necesitando nuestra alma es la voz de Dios de una manera especial. Como ovejas reales, como ovejas de verdad del Señor, nosotros no podemos disfrutar del reposo fuera de Él. Fuera de Él no hay reposo para nuestras almas. Si usted y yo somos ovejas del Señor, solo en Él tenemos reposo para nuestras almas. Y a muchos les gusta mucho el Salmo 23, a propósito del salmista. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué más dice? En lugares de delicados pastos me pastoreará. Junto a me pastoreará. Confortará. ¡Ay! ¿Confortará qué? ¿Y por qué el alma?
No está hablando específicamente el salmista David de una necesidad de pasto y agua. Está hablando de una necesidad de nuestro interior, de esa necesidad espiritual. Ciertamente él pone el panorama que es más cercano a ellos y que se identifica más con su labor de pastor de ovejas. Porque la verdad, hermanos, es que solo el Señor puede saciar y confortar nuestra alma. Solo Él. Y por eso el reposo es un reposo también espiritual, así como lo está mencionando el capítulo 4 de Hebreos, donde nos hace una comparación también de nuestra necesidad. Pero voy a decirles algo. Aunque el salmista nos está señalando esa verdad de que somos como ovejas, el Señor Jesús sí hace una invitación directa y concreta para nosotros en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 29. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Usted no necesita rayar la tarjeta, usted necesita escuchar lo que dice el Señor en su palabra. Dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Siga, por favor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es lo que vamos a hallar? Descanso para nuestras. Pero ¿cómo hallamos el descanso? Mire la condición o cómo es la forma. Nosotros creemos que hallar descanso es no hacer nada. Es inactivarnos, es como desconectarnos con el Señor. En la provisión o el reposo espiritual no es exactamente desconectarnos de Él, sino conectarnos exactamente a las formas de Él. Y si quisiera relacionarlo con la lectura que hace la hermana Ru al inicio, es imitándolo en su forma, es yendo a la entrega, es yendo exactamente al sacrificio. Dice así: llevad mi yugo sobre vosotros. Uy, usted dice, ¿cómo así? O sea, yo vengo cansado y lo que tengo que echarme es un yugo encima. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si llevamos el yugo de Él, si aprendemos a ser como Él, mansos y humildes, así hallaremos descanso para nuestras almas. Pero si usted lo que quiere es encerrarse en un descanso terrenal, esto no aplica. Esto sería bien loco. Esto sería muy contradictorio. Pero lo que usted y yo tenemos es una necesidad interna. Y si esa necesidad interna es suplida, vamos a hallar descanso para nuestras almas. Y al meditar en este versículo, mis hermanos, muchas de nuestras situaciones que vivimos en nuestro día a día es porque no llevamos el yugo del Señor, porque no somos mansos, ni somos humildes de corazón. Y entonces los esposos cada uno se para en su propia esquina y desde allí a cada uno combate y vive como estresado, cansado, con ganas de renunciar, con ganas de dejar tirado, porque ya no hay en qué descanso para el alma. Y ni digo con los hijos, y ni digo con el trabajo, y ni digo con los demás que se nos puedan atravesar en el camino. Hermanos, solo el alma que está conectada con el yugo del Señor, solo esa alma puede saciar su necesidad de reposo espiritual. ¿Cómo está su vida de comunión con el Señor? ¿Cómo está su tiempo de oración? ¿Cómo está su tiempo de palabra? ¿Cómo está su tiempo de quietud con el Señor? Si no hay, pues no hay reposo. Si no hay ese tipo de relación, si no hay ese tipo de conexión con el Señor, pues no hay reposo para su alma. No hay descanso para su alma. Y entonces la pregunta sería hoy, ¿cuántos necesitan descanso para su alma? Yo creo que no hay ninguno que diga, no, sobrado. No, nosotros mismos nos volvemos nuestro propio
enemigo, porque así lo dice la palabra, que nos debemos cuidar de nosotros mismos, porque a veces solo con los pensamientos estamos en combate constante, porque hay ideas y pensamientos y argumentos que se pueden levantar en nosotros mismos, que nos ponen en condiciones difíciles. A veces el diablo no tiene que venir a meter sus manos en nada, nosotros solitos somos capaces. A veces ni siquiera el hermano, ni el cónyuge, ni los hijos tienen que meter las manos para hacerlo perder a uno el reposo. Nosotros solitos sabemos cómo perderlo. Así que no le eche la culpa a Eva. No le eche la culpa a su esposa. No le eche la culpa a su esposo. No le eche la culpa a sus hijos. No haga responsable a los demás de la pérdida de su reposo. Porque el que trae reposo y descanso a sus amados, dice las Escrituras, es el Señor. Salmo 127:2 dice que por demás está que nosotros madruguemos a trabajar, que comamos pan de dolores, porque a su amado el Señor le da su descanso, su sueño, su reparación completa. Amados míos, el reposo espiritual restaura. El reposo espiritual nos vuelve a dejar en condiciones especiales para poder combatir y avanzar en nuestra vida. Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 34. Mire, escuche. ¿Quiénes eran los hebreos? Eran cristianos que habían tenido que soportar una cantidad de situaciones difíciles. Y está escrita esta carta para esos cristianos. Para esos cristianos, y yo no sé si usted se va a poner como referente y va a decir, uy, sí, yo soy como de eso, yo aplico. Vamos a mirar lo que dice la palabra. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. ¿Qué más? Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Algunos de nosotros hemos pasado por todas esas situaciones? Los hermanos experimentaron sufrimientos, insultos, rechazos, dolor, persecución, prisión, pérdida de propiedades. Pero lo que está diciendo es que para ellos eso no fue nada comparado, porque lo que ellos estaban anhelando, esperando, en lo que tenían su mente fija, era exactamente las cosas que no estaban pegadas al plano terrenal, sino que ellos tenían su reposo, su confianza puesta en las cosas espirituales. Hermanos, el reposo espiritual es hoy, en el momento, y es solo una parte de lo que el Señor ha preparado para nosotros en lo que sigue de esta carrera. Y quiero hablarles rápidamente, dejaremos para la próxima semana, él continuará, que es muy bueno. Vamos a hablar un poco más rápido del tema del reposo eterno. Pareciera que no debiéramos correr aquí, pero yo no quiero avanzar para dejar a medio tocar esta parte porque es más intensa. El reposo eterno tiene que ver con mañana, pero no hay mañana sin que primero haya hoy, ¿cierto? Eso les dije la semana pasada. Primero es hoy y luego mañana. No puede venirse mañana aquí sin que exista hoy. Tiene que existir un hoy para que haya un mañana. El reposo eterno es la conexión entre el reposo espiritual del hoy para que exista entonces un mañana
de reposo eterno con Cristo. Capítulo 4, versículo 9 al 10 de Hebreos. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que queda para el pueblo de Dios? Un reposo diferente, un reposo que no tiene transitoriedad, un reposo ininterrumpido, un reposo eterno. Dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hermanos, cuando llegue el reposo eterno, ya no van a ir a estudiar más. Cuando llegue el reposo eterno, ya no van a ir a trabajar más. Cuando llegue el reposo eterno, ya no tenemos que pagar más impuestos. Cuando llegue el reposo eterno, ya no nos vamos a quejar de las rodillas, ni del hombro, ni del dedo, ni nada, ni de la columna. Hermanos, cuando llegue ese reposo, todo cesará. Ahora mi pregunta es, ¿con cuál reposo usted quiere estar? ¿Con cuál reposo? ¿Cuál es el reposo que usted anhela? El terrenal no tiene cómo. No nos da tranquilidad. Vamos y rayamos la tarjeta y volvemos a quedar peor que al principio. Y el espiritual nos sirve, sí, claro. Nos sustenta, nos alienta. Porque vamos a seguir experimentando aquí en la tierra sufrimientos, prisiones, persecuciones, pero la paz y el reposo va a estar con nosotros en medio de la adversidad. Pero no vamos a ser librados ni del llanto, ni de la tristeza, ni del dolor. Porque mientras estemos en esta tierra, tenemos un hoy y tenemos un reposo espiritual, pero está condicionado aún a nosotros mismos. No por causa del Señor, sino por causa de nosotros mismos, de nuestra inconstancia, de nuestra falta de firmeza, de nuestra falta de compromiso, de nuestra falta de seriedad, de obediencia al Señor. Entonces ese reposo está allí. Pero cuando nosotros nos rendimos al Señor y entendemos, vamos a poder estar seguros del reposo eterno. Vuelvo y hago la pregunta, hermanos, ¿por qué queremos estar en esta tierra? Porque el pueblo de Israel no amó el reposo, que era una promesa seria y firme para ellos. Más de 1 millón de personas, dice las Escrituras, más de 1 millón de personas murieron en el desierto por causa de su desobediencia, por causa de su mala cabeza, por causa de estar poniendo los ojos en las cosas terrenales, por causa de estar viviendo y dependiendo de lo que solo veían y querían disfrutar finalmente en su humanidad. Muchos nos perdemos de lo mejor por cualquier cosa. Por cualquier cosa. El reposo de Dios, mis hermanos, dice las Escrituras que habiendo ya terminado todo, nuestra obra en la tierra, entraremos completamente y para siempre a su reposo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ¿qué les va a pasar a los que mueren en el Señor? Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ahí sí. Por eso yo les dije que las funerarias todas, ¿qué dice? Descansa. Pero aquí lo que dice la palabra del Señor dice que los que mueren en el Señor, dice el Espíritu, solo los que mueren en el Señor, solo los que mueren viviendo el reposo espiritual,
Entonces, en esas condiciones sí se descansará. Por eso la semana pasada le relaté una historia real, pero triste. Una mujer desesperada, está cansada de la lectura que ella hace de su vida, de fracasos, de desamor, de sufrimientos, padecimientos, y está tan cansada de todo eso que ella quiere acabar con su vida. Porque ella lo que quiere es acabar ¿con qué? Con el sufrimiento, porque su vida es un sufrimiento. Pero en medio de todo lo que dice y de todo lo que piensa, ella cree que cerrando la llave de la vida terrenal se va a apuntar. Y literalmente me dijo, y no me importa si me voy para el mismo infierno. Yo dije, entonces, ¿por qué no se queda aquí? Yo no le hallo lógica. Está cansada de esta vida. Usted sí logra llegar a... Yo me quedé así, espérate que hablas y no te entiendes. Quiere acabar con esta negra vida que tiene terrenal. Ella. Y al acabar ella con su negra vida, ella es consciente que se va al infierno. Dijo, así me vaya para el infierno. ¿Y cómo qué va a remediar? Si el infierno lo espera un desespero eterno. Mi pregunta es, hermano, ¿usted está cansado? Diga la verdad, usted tiene derecho a cansarse, claro. Por eso es que el Señor ha provisto reposo material, reposo espiritual y reposo eterno, porque usted y yo nos cansamos y nos fatigamos, y mejor que esta carne se canse y se fatigue de este mundo, porque pareciera que no nos diera eso, porque queremos seguir. El tema de que Cristo viene pronto, a muchos, sí, Cristo viene, si son canzones, Cristo viene pronto. No nos entendemos. Porque si estamos yo lo he dicho, entre más veo cosas, entre más siento cosas tan difíciles en esta tierra, más deseo que Cristo venga, o que Él decida sobre mí el día que quiera. Lo que le suplico es que yo esté en el Señor. Porque ahí sí voy ¿a qué? A descansar, porque este mundo nos tiene que cansar, hermanos. Este mundo nos tiene que cansar. No es ingratitud, es de verdad la gratitud de saber que el Señor hizo algo tan maravilloso para darnos reposo de verdad a nosotros. Pero a veces la iglesia no vive pensando en el reposo eterno. Es más, lo que queremos es que nos prediquen el reposo en la tierra. Lo que más anhela la multitud es oír que en esta tierra hay reposo pleno. Pero yo hoy tengo que decirle de manera clara, nuestro reposo más grande y eterno es mañana, no es hoy. Hablando de esta vida. Es mañana, es la eternidad. Hebreos capítulo 11, versículo 10 y luego el 16. Dice así, porque esperaba la ciudad, hablando de ¿quién? De Abraham, de Isaac, de Jacob. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Sabe quién estaba anhelando esa ciudad? Nuestros antepasados.
con menos comodidades que nosotros y con menos contaminación que nosotros, con menos, pienso yo que con menos depravación para los tiempos de Abraham que la nuestra. Y ellos no estaban esperando a Abraham, el Señor le dijo que le iba a dar un lugar muy, pero muy especial. Él no estaba imaginándose ni los miles de camellos, ni los castillos de arena, no, él estaba imaginándose que una ciudad celestial, porque sabe dónde tenía puesta su mirada y el deseo del reposo de él, en la eternidad. No eran algo circunstancial ni momento. Yo a veces me pongo a pensar, tanta cosa, y para saber que todo esto se lo va a quedar el anticristo. Muchos pierden el sueño por alcanzar sus sueños. Y todo eso va a quedarse. Todo eso va a quedar en nada. Capítulo 13, versículo 14 de Hebreos. Porque no tenemos aquí, ¿dónde no tenemos? Aquí. ¿Qué es lo que no tenemos? Ciudad permanente. Sino que buscamos, ¿cuál? ¿Cuál buscamos? ¿En serio estamos buscando la porvenir? ¿O estamos buscando a porvenir? Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y cuando uno busca algo, ¿uno qué hace? ¿Qué hace usted cuando está buscando algo? ¿Se sienta a esperar que llegue y le caiga del cielo? ¿Qué hace? ¿Qué hace usted para buscar la platica? Trabajar como le tocó a Adán. ¿Qué hace para buscar? Uy, no quiero decirlo, porque aquí no hay edad para eso. Esposo, porque yo no voy a hablar de novio. Si usted no va a buscar esposo, no busque nada. Porque si no novio, entonces los niñitos de 13, 14, 15 años va a buscar no igual novio. Si se va a casar, hágale. Pero si no se va a casar, todavía no, ¿cierto, hermano Simón? Cuando se vayan a casar. Amados, ¿qué es lo que hacemos para buscar algo? Nos esforzamos. Perseveramos. Hermanos, nosotros andamos buscando la ciudad por venir. La eternidad debe ser una búsqueda suya y mía todos los días de nuestra vida. No pierda de vista ese versículo. Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amados, el enfoque nuestro sí tiene que cambiar. Si el Señor estuvo muy atento desde la creación y pensó en nuestro reposo, no pensó exactamente en el reposo terrenal, aunque Él es tan bueno que nos renueva sus misericordias cada día. Pero en lo que Él está enfocado es en nuestro reposo eterno, eterno. La próxima semana, no se lo pierdan, la próxima semana vamos a hablar de 3 claves para entrar al reposo. Y ahí mismo lo tenemos en Hebreos. Pongámonos en pie. No sé cuántos de ustedes hoy llegaron con ganas de botar lejos algo.
Yo espero que en medio del culto, en medio de la manifestación espiritual, usted haya hallado descanso, reposo. En medio de lo que cantamos y de que nos sentamos para oír la palabra del Señor, usted haya podido tener reposo. Su espíritu haya reposado. Muchos de nosotros vivimos con un espíritu convulsionado, con un espíritu acelerado. Y un espíritu convulsionado y acelerado es un espíritu que está cargado de ingratitud y de falta de contentamiento. Pero un espíritu reposado es un espíritu que está confiado en el Señor, y pase lo que pase, venga lo que venga y cueste lo que cueste, va a poder tener confianza en el Señor siempre, siempre, siempre. Dígale al que está a su lado, enfóquese en el reposo verdadero. Muchos que se enfocan en el descanso físico terrenal van a sus camas, podrán cerrar sus ojos y se levantan al otro día como si no hubiesen descansado. Porque mejor sería que se despertaran a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana y oraran. Mejor sería que no tener ningún tipo de conexión. Eso hace la diferencia entre el reposo espiritual y el reposo terrenal. Si usted duerme parejito, lo felicito. Que Dios lo siga conservando. Pero con seguridad, usted necesita tener conexión y reposo espiritual. No lo venden en la colchonería más colchonera de todas. Spring y todo lo que quiera. No. No se lo venden. Porque su reposo no depende en que todo esté perfecto. Su reposo depende de la confianza que tiene en el Señor, a pesar de que nuestro mundo esté, como dicen por ahí, hecho pedazos. Hecho pedazos. Repose en el Señor, aprenda a reposar en Él.